Bueno, pues comenzamos. Os quiero dar la bienvenida a todos los que os habéis conectado para esta conferencia que hemos organizado en el CIEMAT, en el contexto de las quintas jornadas de la mujer y de la niña en la ciencia. Ya son 5 años los que llevamos organizando diversas actividades alrededor de este tema para dar visibilidad a las actividades que hacemos a la actividad científica que hacemos las mujeres y para fomentar también que la gente más joven, las mujeres más jóvenes y las niñas os animéis a participar en esta aventura que es la actividad científica. Nos hubiese gustado recibiros aquí en el centro, en el Salón de Actos, que es donde otros años organizamos estas conferencias, porque también es una forma más cálida y más cómoda de interaccionar con los conferenciantes, con las conferenciantes y con las diversas investigadores que participan en las actividades, pero bueno, no puede ser por la pandemia, así que vamos a intentar pasarlo bien un rato, aunque sea un poco a distancia. Mi único papel aquí es daros la bienvenida y presentaros a la conferenciante de hoy, que es Clara Cuesta Soria. Es un placer tener a Clara aquí por 2 motivos. Uno, porque es una estupenda investigadora que trabaja fenomenal y que ha hecho un montón de contribuciones al campo de la física en el que ella trabaja, y luego aparte es un motivo, como se dice, satisfacción doble, porque justamente se acaba de hacer público la concesión del premio L'Oréal UNESCO de la edición del año 2020 justamente a Clara. Yo lo leí ayer en el periódico, se hizo público justamente ayer también coincidiendo con esta semana del 11F. Así que desde aquí pues, quiero reiterar mis felicitaciones a Clara por este premio y también desearle éxito en el desarrollo del proyecto científico que ya presentó y que es el que ha sido galardonado con esta distinción. Os resumo brevísimamente el currículum de Clara. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, se doctoró en el año 2013 y su trabajo de tesis fue buscar evidencias de una parte de la materia que sabemos que existe pero de la que conocemos muy poquito, que es lo que llamamos materia oscura. Ella hizo esta investigación en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que es un laboratorio que está en los Pirineos, bajo los Pirineos. Cuando ella terminó su tesis doctoral, se trasladó a Estados Unidos, en concreto a la Universidad de Washington, en Seattle, y allí estuvo trabajando durante varios años y se convirtió en una auténtica experta en física de neutrinos. Durante todos esos años en Washington, pues hizo contribuciones muy importantes a ese campo de la física y también participó, entre otras cosas, pues en conseguir la observación de un fenómeno que estaba previsto y se había predicho, pero que hace más de 40 años pero no se había conseguido detectar. Entonces ella fue una de las participantes en esta empresa. Desde el año 2007 ella volvió a España y se incorporó al CIEMAT, a la Unidad de Física de Partículas, y en concreto al grupo que investiga en física de neutrinos. Junto con el resto del equipo, están preparando lo que es el próximo gran experimento en física de oscilaciones de neutrinos. Este experimento se llama DUNE y ella en concreto es la responsable de uno de los grupos de trabajo de física. También, y como veis ahí en la foto que está ahí con el cacharreo, pues también ha tenido importantes responsabilidades y está trabajando en lo que es el diseño y la optimización de lo que es el experimento, el dispositivo experimental. Ha estado trabajando en varios experimentos, en varios de laboratorios internacionales, en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que está en Ginebra, en la Universidad de Washington, en otros laboratorios subterráneos, como son SURF en Estados Unidos, en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, que está en Italia. Entonces, moverse por todos estos laboratorios le ha dado una gran experiencia internacional y ha viajado por un montón de países y le ha permitido estar en contacto con colaboradores de todos estos
nuestros países. Por supuesto que el resultado de todas sus investigaciones están publicadas en las revistas de más alto nivel científico y especializadas, ha presentado también resultados en conferencias internacionales, también tiene experiencia docente, tanto en Zaragoza como en Washington, y ahora también aquí en el grupo del CIEMAT, pues colabora en lo que es la formación de la nueva generación de científicos, estudiantes de doctorado, de grado, de máster, así que a lo mejor en el futuro, pues si algunos animáis, pues podéis trabajar junto con ella y continuar la carrera. Y yo no sé si tenía nada más así, vamos, se podría hablar un montón de cosas, pero creo que lo más interesante es su charla y bueno, como os digo, el último gran éxito de su carrera es este premio que le acaban de conceder. Ella nos va a hablar del neutrino y su papel para entender el universo, de lo que sabe mucho, y entonces propongo que ya Clara empiece y luego al final podemos abrir un turno de preguntas, de dudas que os hayan quedado, cosas que más que queráis saber sobre el tema o a lo mejor algunas otras cosas que se os ocurra y que queráis preguntarle a Clara. Así que yo ya lo dejo. Entonces, me parece que lo que tengo que dejar es dejar de compartir pantalla para que ella tome el mando y comparta la suya, ¿no? Clara. Vale, sí. Perfecto, pues todo tuyo. Muchas gracias, Isabel. Comparto presentación. Ya está. Bueno, es un placer para mí impartir hoy este seminario donde intentaré acercaros a los neutrinos, que entendáis sobre todo cómo los estudiamos y por qué son importantes para entender el funcionamiento del universo. Como decía Isabel, esto se enmarca dentro de las quintas jornadas de la mujer y de la niña en la ciencia en el CIEMAT. El CIEMAT es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. En concreto, yo trabajo en la universidad, en la unidad de física de partículas, donde somos un grupo de investigación que trabaja en física de partículas, de astropartículas y de cosmología observacional. Trabajamos en diferentes experimentos y seguro que tenéis oportunidad de conocer mejor las investigaciones del CIEMAT en otro momento. Esto, además, se enmarca dentro de las jornadas del 11 de febrero que organizamos para promocionar la ciencia entre las jóvenes, acercándoles el trabajo de nuestras científicas. Quería empezar resaltando algunas ideas que para mí son importantes. En primer lugar, que la ciencia es fundamental en nuestra sociedad, es fundamental para avanzar en el conocimiento y solucionar los diferentes retos a los que nos tenemos que afrontar. Tal vez en esta situación hemos sido conscientes más que nunca de su necesidad. Dejar también muy claro que las mujeres hacemos ciencia, la hacemos al máximo nivel, de la mayor calidad y en todas las disciplinas. Que se terminen de una vez los tópicos del científico despeinado y que además necesitamos científicas. La ciencia cada vez está más presente en diferentes áreas de la sociedad y necesitamos nuevos talentos que se dediquen a la ciencia. Y por tanto, no os pongáis límites. Tenemos que ser realistas, es cierto, hay que trabajar, pero no autoimponerse límites absurdos de creer que uno no puede dedicarse a algo. Con trabajo y esfuerzo se consiguen muchas cosas. Vamos ya, por tanto, a pensar en el universo. Si nos preguntamos qué sabemos del universo o de qué estamos hechos, no sé qué os responderíais. Pero os puedo adelantar que los neutrinos son muy importantes para responder a estas preguntas y es por ello por lo que los estudiamos. Si empezamos pensando de qué estamos hechos, probablemente sepáis que estamos hechos de átomos, ¿no? Pero esta materia que nos rodea está hecha de átomos, pero no son partículas fundamentales. Los átomos, a su vez, están hechos de núcleos y electrones. Los núcleos de protones y neutrones, y estos sí que están hechos de quark. Únicamente los electrones y los quark serían partículas elementales, es decir, constituyentes de materia que no tienen estructura interna, que no pueden ser divididos en cosas más pequeñas.
Si ya vamos hacia arriba, pues ya sabréis que los átomos forman elementos, los elementos moléculas, etcétera, y así os hacéis una idea de cómo se forma la materia que nos rodea. Pero entonces vamos a lo más pequeño a intentar entender estas partículas elementales. ¿Cuántas partículas tenemos en la fiesta de partículas? Pues tenemos un modelo estándar de física de partículas que las describe. Están por un lado los fermiones, que son las que constituyen la materia, pueden ser quarks o leptones, y por otro lado tenemos bosones, que son los que explican las fuerzas, son como un intercambio de partículas mensajeras. Todas estas partículas ya han sido descubiertas. La última en descubrirse fue el bosón de Higgs, que se descubrió en 2012 en el CERN. Fue un hito científico histórico que supuso un premio Nobel para Engel y Higgs. Y lo que haría el bosón de Higgs sería proporcionar la masa a las partículas cuando interaccionan con ellas. Volviendo a este modelo estándar, también si nos fijamos, vemos que los neutrinos están aquí. Los neutrinos son leptones que tienen carga neutra. Hay tres tipos de neutrino que nosotros llamamos sabores: el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino de tau. Este nombre viene en función de con qué otro leptón se suelen producir, con el electrón, con el muón o con el tau. Interaccionan muy débilmente y no tienen masa en este modelo estándar. Con esto ya entendemos todo. Pues aunque parezca que el descubrimiento del bosón de Higgs fue un hecho histórico, no tenemos todavía todas las piezas del puzzle del modelo estándar. Porque, por un lado, los neutrinos, como decía, en el modelo estándar no tienen masa, pero nos han dado sorpresas. Ha habido experimentos que han demostrado que los neutrinos, aunque tienen una masa muy pequeña, sí que la tienen. Entonces, digamos que no encajan bien en este modelo estándar. Además, cada partícula tiene asociada una antipartícula con la misma masa pero carga opuesta, es decir, el electrón tendría asociado un positrón. Cuando las partículas y las antipartículas interactúan, aunque se aniquilan y se produce energía, desaparecen y se produce energía. Esto, aunque pueda sonar algo muy extraordinario, las antipartículas sabemos que se producen en procesos naturales, como en las desintegraciones radiactivas, y también las sabemos producir en aceleradores de partículas. Sin embargo, obviamente siempre hay mucha menos antimateria, porque enseguida encontraría una partícula de materia con la que interactuar y aniquilarse. Al principio, en el Big Bang, se crearon igual número de partículas que antipartículas. Sin embargo, algo pasó que hizo crear un pequeño desequilibrio entre materia y antimateria, en el que la materia ganó. Y gracias a esto se han creado los diferentes átomos, moléculas, estructuras, estrellas, que ya finalmente constituimos la materia ordinaria que tenemos hoy en día. Estudiar neutrinos y antineutrinos nos podría ayudar a entender esta simetría, porque si realmente lo pensáis, os decía antes que el neutrino y entre una partícula y una antipartícula la única diferencia es su carga, pero el neutrino es neutro. Entonces, podría el neutrino ser su misma antipartícula, y qué se hubiera producido en este momento del universo en el que se aniquiló, en el que desapareció la antimateria y ganó la materia, podrían tener la clave los neutrinos. Yendo un poco a la historia del universo, sabéis que el universo se creó en una gran explosión del Big Bang. Hubo primero una gran inflación cósmica. Todo estaba dominado por la radiación, ¿no? Digamos que todo estaba muy caliente, las partículas interaccionaban constantemente. Esto estamos hablando en el primer segundo del universo, ¿no? Ya teníamos aquí los neutrinos creados y algo ocurre que desaparece la antimateria. Gana la materia y es la que ya, según el universo, se va expandiendo un poco más y se va enfriando,
luego va formando pues, los primeros átomos, como el helio, etcétera, y otras estructuras, galaxias, estrellas, etcétera. Y así llegamos 13,8 millones de años después al universo que tenemos hoy en día. Hay que decir que este universo en el que vivimos hoy en día todavía se sigue expandiendo y cada vez se expande más rápido, lo que llamamos la expansión acelerada. Esto también es una cosa que no entendemos todavía. Decía que el modelo estándar es capaz de describir la materia que nos rodea, pero realmente esta materia solo es un 5% de la energía y materia total del universo. Tenemos pruebas de que hay un 24% de materia, que es lo que llamamos materia oscura, que no la podemos ver, pero sabemos que interactúa por la fuerza gravitatoria con otras partículas. Y además existe lo que llamamos energía oscura, que diríamos que es ese fuel que le proporciona al universo la energía suficiente para expandirse cada vez más rápido, porque necesita que haya algo que le esté aportando esta energía para expandirse. Entonces, una vez dichos lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos? ¿No? ¿Cómo realmente los científicos nos ponemos a estudiarlo? Pues necesitamos grandes aceleradores y grandes detectores. Por un lado, los aceleradores nos permiten generar partículas, electrones o protones, a alta energía, los hacemos colisionar de forma controlada y así producimos procesos que queremos entender. Requieren tecnología muy compleja y puntera. Además, luego necesitamos grandes detectores que sean capaces de medir estas partículas resultado de la colisión en el acelerador, o si bien estamos mirando partículas que vienen del espacio, que llamamos astropartículas, que sean capaces de detectarla. Para hacerlo bien y que no nos interfieran otras partículas, estos detectores se suelen situar bajo tierra. El mayor acelerador de partículas del mundo es el CERN, que es una gran colaboración internacional, pero se encuentra situado en Ginebra, en Suiza. Tiene 27 kilómetros de circunferencia y, bueno, un poquito bajo tierra, esto solo es entre 50 y 170 metros, tendríamos lo que es el gran acelerador donde se colisionan protones en puntos controlados. Estos protones viajan casi a la velocidad de la luz con muchísima energía. El principal objetivo del LHC era la búsqueda del bosón de Higgs, que como os contaba antes se descubrió en 2012, y otras búsquedas de física más allá del modelo estándar como la supersimetría, la materia oscura, etc. Los detectores del LHC son unos instrumentos enormes, ¿no? Aquí podéis ver comparado con el tamaño de una persona, el detector de Atlas o el detector de CMS. Estos detectores tienen subdetectores, ¿no? Para ser capaces de entender lo que ha pasado en la colisión. ¿Cómo entendemos qué ha pasado en esta colisión? Pues lo que queremos es identificar y medir diferentes magnitudes físicas, la energía, el momento, la carga eléctrica, etcétera, de las partículas que se han creado en la colisión. Cuando interacciona una partícula con el detector, puede producir luz, carga o calor. Y cada tipo de partícula nos dejará una señal diferente. Entonces, entendiendo estas señales, somos capaces de reproducir lo que se ha producido en la interacción. Los que estudiamos los neutrinos lo tenemos un poquito más difícil porque los neutrinos se escapan de estos detectores, no interaccionan, y entonces lo que normalmente buscamos es lo que falta, la energía o el momento que falta, que tendría que estar y no está. Los detectores de partículas hay de muchos tipos, suelen ser optimizados para lo que queramos medir en cada caso. Aquí os he puesto algunos ejemplos de detectores con los que yo he trabajado. Por ejemplo, esto es germanio
Son detectores de germanio donde lo que hacíamos era leer la carga que se producía en la interacción y porque concretamente buscábamos una desintegración que ocurre en este isótopo, en el germanio 76, que es muy difícil de producir, hay que producirlo en reactores nucleares y además es muy costoso. Por tanto, los detectores que se construyen, pues como mucho pueden llegar a pesar 1 kilo. Aquí, por ejemplo, hay otros detectores que son unos cristales de óxido de telurio que miden tanto el calor que produce la interacción como la luz. También para estudiar neutrinos. Este es un detector de yoduro de sodio que, bueno, está recubierto el cobre y era con el que trabajé en mi tesis en el laboratorio de Canfranc para buscar materia oscura. Y este otro, por ejemplo, es una tecnología totalmente diferente donde lo que se usa es argón líquido. Al ser líquido se puede construir un volumen de detector muchísimo más grande, es decir, este detector va a tener 300 toneladas de argón líquido, porque aquí esta sería la caja que contiene el detector, que una vez todo construido se llenó de argón líquido. Siempre la tecnología que requerimos es puntera y no puedes ir a una empresa y comprar, si bien hay empresas que venden detectores de germanio, nunca lo venden pues enriquecido con la radiopureza, con las características que justo queremos. Entonces tenemos que desarrollar esa tecnología en nuestros diferentes laboratorios. Además, estos detectores, como muchas veces vamos a buscar sucesos que son poco probables, que es difícil que ocurran, cuando los creamos en aceleradores tenemos la producción controlada, pero cuando buscamos sucesos como materia oscura o neutrinos que vienen de una explosión de supernova, esperamos muy pocos eventos. Por ejemplo, podemos esperar un evento por cada tonelada de material por cada año que estemos tomando datos. Entonces, tenemos que asegurarnos que no hay otras interacciones en nuestro detector, ni de rayos cósmicos, es decir, partículas que penetran en la atmósfera, que en superficie estarían, pero al ir bajo tierra se absorben en la montaña, ni de radioactividad natural. Y para ello tenemos que controlar mucho la radiopureza de nuestros materiales, aunque en nuestra vida cotidiana esta radioactividad natural sea insignificante. Además, conocer la señal que esperamos, como decía antes, sus propiedades de interacción o el tiempo en el que la esperamos es siempre muy importante para así poder buscar nuestra señal esperada. Hay varios laboratorios subterráneos en el mundo. Destacamos el que tenemos aquí en España, en el túnel del Somport, bajo los Pirineos, en Canfranc. También os hablaré de Sanford, el Lab, que está en Dakota del Sur, por ejemplo, pero vamos, ahí también en Asia, en el resto de Europa y Estados Unidos. Vamos ya a hablar de neutrinos. Hemos hablado de lo que eran los neutrinos, que estaban en el modelo estándar, pero realmente en nuestra vida, ¿dónde están los neutrinos? Bueno, que emitimos, nuestro propio cuerpo emite neutrinos, tenemos neutrinos que vienen del Sol, hay sucesos astrofísicos como una explosión de supernova por la cual nos llegarían billones de neutrinos en apenas unos segundos. Tenemos incluso neutrinos que vienen del Big Bang, o sea, de aquella primera explosión del Big Bang, que no han interaccionado con nada desde entonces y siguen rondando por ahí. Es decir, son muy abundantes, pero obviamente no nos afectan. Apenas un neutrino de cada 10 billones es interceptado al atravesar la Tierra. Eso, pues claro, hace que no sean un problema, pero a su vez cuando los queremos estudiar son muy difíciles. Les llamamos las partículas fantasma porque son neutras, es prácticamente imposible atraparlas, atraviesan todos los medios, pero son extremadamente abundantes. Después del fotón son las partículas más abundantes. Los tenemos, como decía, tanto del Sol, en la atmósfera, en la Tierra, en supernovas, los que vienen del Big Bang, de aceleradores astrofísicos, incluso nosotros mismos los podemos crear en
reactores nucleares o en aceleradores de partículas. Los hay con diferentes energías. ¿Desde cuándo sabemos todo esto? ¿Cuál es la historia de los neutrinos? Pues apenas tiene un siglo. En 1914, Chadwick estaba mirando la desintegración beta de los núcleos. Cuando un núcleo se transformaba en otro con un mayor número atómico y emitía un electrón, lo que se esperaba era que ese electrón tuviera una energía determinada, correspondiente a la energía que faltaba, ¿no? En una colisión se debía conservar la energía. Sin embargo, lo que veíamos era que faltaba energía. Pauli propuso como un remedio desesperado que hubiera otra partícula llevándose esa energía, ¿no? Que esa partícula tenía que atravesar todos los detectores sin dejar ninguna traza y ser ella quien tuviera la energía que faltaba. Pauli era italiano y la bautizó como el pequeño neutrón, el neutrino. Fue ya bastante más tarde, en el 56, cuando por primera vez se detectaron los neutrinos en el experimento de Cowan y Rains en reactor de Savannah River en Estados Unidos. En el reactor se producía una desintegración beta y ellos lo que hacían era, mediante una desintegración beta, pero al revés, beta inversa, capturar estos neutrinos en un líquido centellador. Este descubrimiento fue muy importante y ganaron un premio Nobel por su primer descubrimiento de los neutrinos del electrón, en este caso. Unos años más tarde, el primer experimento de neutrinos producidos en aceleradores, en Brookhaven, detectó los neutrinos que venían del muón. También supuso otro premio Nobel su descubrimiento. Y ya por el 2000 se descubrió el último tipo, el del tau. Pues como decía antes, tenemos 3 tipos de neutrinos que somos capaces de detectar en el laboratorio. Además, en el 68, Davis hizo un experimento en el que fue capaz de detectar neutrinos que venían del Sol. Los cazaba en un tanque de cloro y se producía la misma reacción beta inversa y este argón que se producía él lo extraía en una estación con un sistema muy delicado y era capaz de detectar el argón que se había producido. Fue un descubrimiento muy importante que de nuevo supuso un premio Nobel por descubrir los neutrinos solares, pero a los científicos les trajo de cabeza durante bastante tiempo porque había detectado únicamente 1/3 de los neutrinos que se esperaban y su sistema era bastante bueno. Además, detectaron un poco más tarde neutrinos que venían de la atmósfera en Kamiokande y en IMB, pero tampoco reproducían el flujo que esperaban. Se esperaba medir el doble de neutrinos muónicos que de neutrinos electrónicos y sin embargo se medía un flujo parecido. Es decir, éramos capaces de detectar neutrinos del Sol y neutrinos de la atmósfera, pero no de reproducir los flujos que esperábamos según las reacciones que ahí sabemos que se producen. Lo que propuso Pontecorvo era que los neutrinos estaban oscilando, es decir, que se estaba produciendo un fenómeno de interferencia cuántica, por el cual el neutrino de un sabor se estaba transformando en el neutrino de otro sabor. Es decir, mientras viajaban, estaban cambiando su identidad de forma que ya no lo reconocíamos. Y esto, claro, cuando lo hizo, lo escribió con sus ecuaciones, bien parametrizado, y solo podía ocurrir si los neutrinos tenían masa. Por intentar explicarlo un poco más, las partículas fundamentales a veces se comportan como ondas que cuando viajan en la misma dirección se superponen. A veces en esa interferencia en la propagación las componentes se suman y otras veces se cancelan. Si esto lo traducimos al caso de los neutrinos, lo que tendríamos es que en el modelo estándar los neutrinos son 3 partículas, pero realmente en su propagación son combinaciones de 3 ondas diferentes. Llamémoslas ondas 1, 2 y 3. Cuando se desplazan, las ondas se van combinando de diferentes maneras, dependiendo de la distancia recorrida por el neutrino y de su energía.
durante el trayecto esta combinación cambia. Lo que ocurre es que cuando nosotros los detectamos, nosotros únicamente somos capaces de detectar si es del muón, del electrón o del tauón. Y en un momento dado se parecerá más al del muón y en el otro lado se combinarán como si fuera el del tau. Esto se demostró finalmente experimentalmente gracias a los experimentos Super Kamiokande y SNO. Super Kamiokande estaba en Japón y detectaba tanto neutrinos electrónicos del Sol como neutrinos muónicos de la atmósfera. Además, era capaz de diferenciar entre los neutrinos que venían de la parte superior de la parte inferior. De esta forma, fue capaz de demostrar que se estaban produciendo oscilaciones. Además, SNO medía los neutrinos electrónicos que venían del Sol, como también había hecho Davis, pero también era capaz de medir el flujo total de los 3 tipos de neutrinos a la vez. Y sí que se vio que ese flujo total era el esperado. Esto vendría a ser un poco que lo que nos estaba pasando era que aunque salían neutrinos del electrón, cuando nos llegaban no eran todos neutrinos del electrón los que llegaban, pero sí que nos estaba llegando la cantidad total de neutrinos esperada. Como decía, todo esto se parametriza con ecuaciones, sabemos cuál es la probabilidad de oscilación de un tipo de neutrino a otro, etc. Y esta probabilidad viene determinada por la masa del neutrino, por la diferencia de los diferentes estados de masa. Por tanto, descubrir que los neutrinos oscilaban implicaba descubrir que los neutrinos tienen masa. Este fue la razón por la que los investigadores principales del experimento Super Kamiokande y del experimento SNO recibieron el premio Nobel en 2015. Esto suponía la primera evidencia de física más allá del modelo estándar de partículas y de nuevo era un gran descubrimiento, pero no nos resuelve el problema totalmente porque queremos saber cuál es la masa. Hay distintas maneras de enfocarlo. Están los experimentos que intentan medir de forma directa cuál es la masa, como CATRI, intentan medir la masa del neutrino del electrón de forma absoluta, que es muy pequeña, obviamente la masa de un electrón es pequeña, pero la masa del neutrino es muchas veces más pequeña. Hay otros experimentos como DUNE que intentan medir con precisión las oscilaciones de neutrinos. En las oscilaciones de neutrinos lo que se suele medir es la diferencia de las masas, ¿no? Cuál sería el más pesado, el menos, etc. Hay otros experimentos que nos pueden dar una idea, como los de desintegración doble beta sin neutrinos, de en esas diferencias cuál es el más pesado y cuál es menos. Además, los experimentos de cosmología nos dan una medida indirecta, por ejemplo, de la masa total de todos los neutrinos y combinando todos estos tipos de experimentos seremos capaces pronto, en unos años, estoy segura, de medir con precisión la masa de los neutrinos. Para resolver estas cuestiones, tanto la diferencia entre neutrinos y antineutrinos, si un experimento con neutrinos y un experimento con antineutrinos nos produce los mismos resultados y medir con precisión sus parámetros de oscilación, estamos trabajando en el experimento DUNE. Lo que queremos hacer es construir un haz de neutrinos, el haz de neutrinos más potente del mundo, en Fermilab, cerca de Chicago. Justo al lado del detector, justo al lado del haz de neutrinos ponemos un detector que caracterice el flujo de neutrinos que sale, que nos digan cuántos neutrinos están saliendo y con qué energía y de qué tipo son esos neutrinos. Y 1300 kilómetros más lejos, para dar tiempo a que los neutrinos oscilen, se coloca un detector que vuelva a medir estos neutrinos. Para ser capaz de medirlos necesitamos que sea muy grande, por ello va a tener 40.000 toneladas de argón líquido y estará situado en este laboratorio de Sanford, en Dakota del Sur, donde en tiempos Davis hizo su primer experimento a 1.500 metros bajo tierra. Construir semejante haz de neutrinos y semejantes detectores requieren una tecnología y un esfuerzo tremendo. Por ello estamos trabajando más de 1.100 colaboradores de 30 países en diferentes instituciones
de forma coordinada y esperamos tener datos para finales de esta década. Los objetivos serán, como decía, estudiar con precisión las oscilaciones de neutrinos. Cuando el haz es de neutrinos, el resultado es el mismo que si cuando el haz emite antineutrinos, porque una diferencia en el resultado implicaría una violación en la simetría de carga y paridad de los neutrinos, y esto podría tener implicaciones para explicar este origen entre materia y antimateria. Para explicar este desequilibrio de materia y antimateria en el origen del universo. Además, al tener un experimento tan potente construido bajo tierra, los neutrinos que vengan de estallidos de supernovas los podremos detectar. También la desintegración del protón, que es un fenómeno que no se ha detectado todavía porque es muy poco probable, pero Dune puede tener precisión para medirlo, y también estudiar otros fenómenos como neutrinos atmosféricos. Como paso previo, antes de construir este megadetector de 40.000 toneladas, hemos construido 2 prototipos en el CERN, en la plataforma de neutrinos, que llamamos los protodunes. Son estos cubiletes rojos que tal vez no se aprecia el tamaño, a pesar de mi cabeza. Son 12 metros por 12 metros por 12 metros. La parte interior son 8 metros por 8 metros por 8 metros. Tienen unas 300 toneladas de argón líquido cada uno. Y el volumen útil que miraremos, digamos, ¿no?, una vez que esto se instrumenta con los diferentes componentes que ahora os cuento, serían 6 metros por 6 metros por 6. Aquí hay alguna foto de ambos detectores. Se usan 2 tecnologías diferentes porque se quiere optimizar el diseño del detector final utilizando la tecnología que mejor cumpla los requisitos de la física y que se pueda operar de una manera más estable. Cuando las partículas interaccionan en el detector, aquí podéis ver una de las primeras señales que dejaban en ambos detectores, ¿no? Podéis ver cómo sería una partícula que había pasado así por el detector o así transversalmente, cuando ya leemos y procesamos la señal. En cuanto a las partes del detector, este era lo que antes os enseñaba cuando estaba vacío. Luego le ponemos una jaula, por así decirlo, que crea un campo eléctrico que debe ser muy homogéneo, ¿no?, gracias a un extensor de alto voltaje que llega a los 300 kilovoltios. Tiene un cátodo en la parte inferior, un ánodo en la parte superior. Aquí no está todavía en su posición porque está durante la instalación, ¿no?, y esto sería una parte del detector en la parte de arriba, de forma que se crea un campo eléctrico constante. Además, como decía antes, cuando una partícula interacciona produce carga, también produce luz, y lo que hemos instalado detectores de luz en la parte de abajo del detector. Están mis compañeros del CIEMAT instalando los detectores de luz, y posteriormente por arriba ya sacamos los cables que llevan la señal y la procesamos. Una vez instalado todo, procedimos a cerrar la puerta y llenar el detector de argón líquido, que el argón líquido opera a temperaturas criogénicas, bajo cero. En concreto, en el CIEMAT, como os enseñaba antes, trabajamos en el sistema de detección de luz, ¿no? Cuando una partícula nos interacciona, nos produce los electrones y los fotones los detectarían estos detectores de luz que tenemos aquí. Los sensores que usamos se llaman fotomultiplicadores, que lo que hacen es que cuando un fotón les llega, por efecto fotoeléctrico fue por lo que Einstein ganó su premio Nobel, consiste en convertir un fotón en un electrón, y además amplifican la señal, y así pues lo que tenemos es un pulso eléctrico. En el CIEMAT pues tenemos que, por un lado, desarrollar toda la electrónica para leer esa señal, la mecánica para instalar los detectores los fotosensores en el detector, además de calibrarlos adecuadamente para asegurarnos que nos dan la señal que deben. Primero, antes de instalarlos, los caracterizamos todos en el CIEMAT para asegurarnos que
que una vez en el detector no se puede acceder y que todos funcionan adecuadamente y que entendemos su función. Y luego ya procedimos a instalarlos en el CERN y después, una vez instalados, ¿no? Cada uno lleva un cable que tenemos que sacar fuera del detector. Una vez fuera, lo que hacemos es procesar esta señal. Esto sería un pulso eléctrico que nos ha producido cuando un fotón ha interaccionado en nuestro detector, ¿no? Nos ha generado un fotoelectrón. Cuando lo que interacciona en el detector es un muón, la señal que produce es más grande, ¿no? Digamos que esto sería un zoom muy grande de estas pequeñitas señales que tenemos aquí, y en función de cuánta energía haya dejado ese muón, por ejemplo, esta señal será más grande o menos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar algoritmos que traten los datos para que entendamos estas señales. Además, por ejemplo, en Protodium teníamos 36 fotosensores, pues tenemos que entender la señal de todos para entender cómo responden frente al árbol líquido. Si además, por ejemplo, hay alguna mejora que queramos hacer de cara al diseño de Dune para optimizar la recogida de luz, si queremos que sea más eficiente, etc. Entonces, por concluir, decir que la próxima década va a ser clave para entender la naturaleza de los neutrinos. Los diferentes experimentos, Dune va a ser un experimento muy potente, pero va a ser en combinación con muchos otros experimentos con los que seamos capaces de entender esa diferencia entre neutrinos y antineutrinos, entender además cuál es su masa. También hay veces que se postulan si existen más tipos de neutrinos y no hemos sido capaces de verlos, etc. Pero además, antes de terminar, decir que la física de partículas no solo nos aporta un avance del conocimiento que es fundamental, también nos da respuesta a estas preguntas fundamentales, pero además también tenemos muchas aplicaciones en nuestro día a día. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones en computación. La más visible probablemente sea que la web se creó en el CERN, pero todas estas técnicas de tratamientos de datos que hacemos con la señal para identificar partículas, a veces ya usan pues, inteligencia artificial y métodos y algoritmos que se usan en muchos sitios. Hay gente que con un doctorado en física de partículas acaba trabajando en Netflix o en Google. Además, los aceleradores de partículas se usan para investigar nuevos materiales. Ponía el ejemplo de un pañal, pero hay tantos ejemplos que usan tecnologías que se han desarrollado, que son materiales que se han investigado en aceleradores. Tenemos detectores de partículas, por ejemplo, en las fronteras internacionales. Estos panelitos amarillos serían que son capaces de buscar qué llevan los vehículos que pasan. Son muy importantes las aplicaciones médicas, por ejemplo, tanto de diagnóstico como de tratamiento, etc. Entonces, para acabar, espero que os vayáis con la idea de que estamos hechos de partículas descritas en el modelo estándar, que conocemos bastante de la historia del universo, pero no podemos explicar todo. No sabemos todavía qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, qué ha pasado con la antimateria que se produjo en el Big Bang. Sabemos que los neutrinos son la segunda partícula más numerosa del universo, que interaccionan muy débilmente con la materia. Sabemos que tienen masa y oscilan en contra de lo que se esperaba y que nos proporcionan información sobre fenómenos que ocurren en el universo. Gracias a que no interaccionan mucho, son unos mensajeros muy buenos. Y entre otras cosas podrían explicar esta simetría entre materia y antimateria del universo. Pero para ello necesitamos desarrollar grandes detectores con tecnología puntera. Y quería ya terminar como niña que se convirtió en científica, deseando que muchas de vosotras seáis también pronto físicas, matemáticas, tecnólogas, químicas o científicas en cualquiera de sus variantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Clara, por esta conferencia que ha cubierto ya todo, no solo los neutrinos, todo de lo que conocemos del universo. Entonces yo estoy segura de que se habrán quedado
dudas o preguntas que queráis hacer o más información de de lo que ha contado Clara o de lo que no ha contado Clara. Entonces, para ello, yo creo que tenéis, o sea, lo que vamos a hacer en vuestro panel de control, tenéis ahí una pestaña que se llama preguntas y respuestas. Entonces, ahí podéis escribir las preguntas que queráis. Entonces, yo creo que lo más cómodo es que yo se las vaya diciendo a Clara, porque yo creo que si abrimos los micros a lo mejor nos hacemos un poco de lío. Entonces, animaros y cualquier cosa que queráis sobre esto o sobre otra cosa, pues adelante, que vamos, que aquí se trata de aprender o de discutir o de algo, o si queréis algo más relacionado con el tema de esta semana, de lo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues también la experiencia de Clara o lo que queráis. ¿Eh? Pues, pues ya atacan a saco. A ver, nos preguntan, ¿puedes desarrollar un poco en profundidad el efecto fotoeléctrico y cómo se consiguió un electrón a partir de un fotón? Muchas gracias y una muy buena charla. A ver, que me acuerde yo ahora. Eso le dieron el premio Nobel a Einstein por esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es por lo que le dieron el premio Nobel a Einstein. A ver, ¿esto era? Nos han pillado, esto no lo teníamos preparado. Sí, o sea, es verdad que interactúa o sea, interacciona el fotón, pero es que esto no me acuerdo de la estructura y lo producía. Bueno, sí. Esto es incidencia de la luz, ¿no? Sí, de sí. fotones, incidencia de fotones y como resultado de la incidencia de fotones lo que saca son electrones. Son unas formulitas que, vamos, una formulita yo creo que se estudian en la carrera, son relativamente sencillitas, sí. Me parece. Mira, aquí hay nos pregunta Elena que si los neutrinos tienen una antipartícula. Claro, los neutrinos tienen asociado el antineutrino, que como nosotros cuando los generamos, ¿no? Pues un poco en función de si van asociados, si va asociado al electrón o si va asociado al positrón, al antielectrón, lo llamamos neutrino o antineutrino. Pero lo que no sabemos bien es qué diferencia real hay entre ellos, porque como decía, el neutrino y el antineutrino, por definición, pues se diferenciarían en la carga y la carga es cero. Luna nos pregunta, si se me dan mal las matemáticas, ¿puedo ser científica? Por supuesto, hay muchas maneras de ser científica y muchas ramas, ¿no? Obviamente, igual si se te dan mal las matemáticas no quiero ser matemática, pero puedes querer ser química. En química tendrás que usarlas en algún momento, pero a veces como herramienta se pueden usar. Además, el darse mal a veces es un poco relativo. Sí, a lo mejor tampoco tienes que ser un experto matemático. Un poquito de matemáticas, pero no mucho. Mira, Mohamed nos pregunta, ¿hay alguna relación entre el neutrino y el mecanismo de Higgs? O sea, el Higgs interactúa con todas las partículas, ¿no? Al interaccionar les proporcionaría masa, por tanto el neutrino, como es una partícula que tiene masa, pues también interaccionaría y le daría esa masa. Luego está ahí un poco, como no se entiende por qué los neutrinos tienen masa, de cómo esa interacción se produzca, hay cosas por entender todavía. Bueno, digamos que no he entrado en cómo giran los neutrinos, pero eso cambiaría. Andrea nos pregunta, ¿siempre has tenido claro dedicarte a la física? Y muchas gracias por la conferencia.
Claro, yo la física realmente hasta que no la estudié en el instituto como tal, tampoco la había descubierto, o sea, de pequeña no sabía ni qué era eso. Luego cuando la empecé a descubrir me gustó, pero hasta el día que, o sea, hasta que no eché los papeles tampoco estaba convencida, dudaba de qué hacer, aunque yo creo que internamente lo sabía. ¿Te planteaste otras cosas ya por completar la pregunta? O sea, estaban un poco el hacer alguna ingeniería, ¿no? Cuando yo empezaba a estudiar, las ingenierías estaban muy demandadas. O sea, parecía que había muchas salidas, pero luego en realidad lo de haber más salidas o menos es relativo. Pero te estaba viendo yo aquí, es que tenemos un comentario aquí en el chat. Ah, sí, de Carlos Alejandre, que es nuestro director general, que ha seguido la conferencia y que nos tiene que dejar, pero que quiere, antes de irse, darte su enhorabuena por el premio L'Oréal, ahora que es público, y por la magnífica charla que espero que anime a nuestros jóvenes a la ciencia. Así que, bueno, pues muchas gracias, Carlos. Mira, un compañero de aquí del CIEMAT, Antonio Ávila, que te da la enhorabuena por tus logros. Como padre de 2 niñas y marido, me alegra ver mujeres jóvenes como tú recibiendo el reconocimiento. Has comentado que esperáis tener resultados para el final de la década. Bien, ya veremos qué se obtiene, pero ¿qué esperáis obtener o qué os gustaría obtener? Claro, en concreto, por ejemplo, en Dune nos gustaría medir lo que decimos, la violación de la carga de paridad entre neutrinos y antineutrinos, que eso tendría implicaciones como decía, en la formación de la materia y la antimateria. Además, medir la diferencia de masas entre los diferentes tipos de neutrinos para ser capaces de precisar un poco más cuál es su masa. Digamos que esos serían los dos grandes medidas que Dune hará con precisión, y luego además si somos capaces de medir neutrinos de supernovas, porque bueno, las supernovas llegan a la Tierra de media una vez cada 30 años, hace mucho que no llega una, esto ya tampoco depende de nosotros, por ejemplo, nos aportaría mucha información sobre sus mecanismos de explosión y otros fenómenos astrofísicos, por ejemplo. Y esto ya es cosa mía. ¿Y hay otros experimentos que quieran medir lo mismo que vosotros? Hay un experimento en Japón, Hyper Kamiokande, ¿no? Habla un poco de Super Kamiokande, esta sería la extensión más a lo grande, que intenta hacer algo parecido con agua en vez de con argón líquido. Y más o menos para la misma escala de tiempos. Sí, más o menos. Eso, como es una tecnología tan compleja de construir, pero serían medidas complementarias que al final, como veíamos antes, ¿no? Son las que nos proporcionan esta evidencia. Por eso yo decía que en la próxima década, entre estos grandes experimentos y luego otros pequeños que van a ir haciendo sus aportes, yo creo que se va a saber mucho de los neutrinos. Alba nos pregunta tu experiencia con la carrera de físicas. Espero que buena. Sí, bueno, tengo que decir que fue difícil, o sea, al principio fue difícil, luego ya según vas entrando más en materia la vas disfrutando más, pero fue buena. Al principio parece que cuando entras se te hace muy cuesta arriba, pero luego se disfruta y la saqué. Además, terminé haciendo una estancia de investigación en un laboratorio y el último año fuera, y la verdad es que son buenos recuerdos. Aunque tuve que estudiar, tampoco voy a engañar. Volviendo a la materia y a la antimateria, Daniel nos pregunta, ¿al tener el neutrino carga neutra es considerado como materia o como antimateria? Claro, el neutrino se considera materia
y el antineutrino se considera antimateria. Depende de eso, en qué momento se genera, ¿no? Pues en la desintegración beta se producen antineutrinos y en la beta inversa, por ejemplo, neutrinos. Entonces, según eso es como los llamamos en las fórmulas. Otra cosa es que intrínsecamente por dentro, pues todavía tenemos que demostrar si da lo mismo. Por si... Espérate a ver qué más. Bueno, esta, a ver si... Puesto que el neutrino tiene masa y oscila, ¿se ve afectado por fenómenos por las singularidades? Esto te lo pregunta Raúl. O sea, por las singularidades... No da más pistas. De que... No da más pistas. No, nos falta información, Raúl. Sí, no entiendo. O sea, realmente eso, como partícula que tiene materia se ve afectado como todas las demás. Lo que pasa es que al ser una materia mucho más pequeña, muchas cosas, pues por eso pasa desapercibido y apenas interacciona la mayor parte de las veces. Mira, esto está muy bien, porque has mencionado muchas veces lo del argón líquido y Ayana te da las gracias por la charla, pero que si podrías explicar un poquito más, por favor, la función del argón líquido en la detección de los neutrinos. Claramente. Claro. Como decía antes, cuando elegimos un material, ¿no? Hay que valorar muchas cosas. Y el argón líquido es ventajoso porque bueno, produce ionización, por ejemplo, respecto al agua, ¿no? Pues se podría detectar con agua, pero con agua únicamente detectarías la luz. Con el argón líquido se produce ionización y así podemos detectar la señal de carga. Que la señal de carga pues, nos da mucha información sobre cómo se ha producido la interacción, ¿no? Qué recorrido ha llevado dentro del detector, en qué otras partículas se ha convertido, etc. A su vez, claro, como queremos construir un detector de 40.000 kilotoneladas, tampoco puede ser un detector muy caro. O sea, bueno, tiene que ser un elemento que se encuentre en la naturaleza y el argón se encuentra. Entonces, por eso, cuando se valoraron las diferentes opciones, se eligió el argón como el más óptimo. Sí, Melania te pregunta si has tenido alguna dificultad en tu carrera profesional por el hecho de ser mujer. Son cosas pequeñas, o sea, dificultades brutales como tales, no. Lo que pasa es que es verdad que tenemos muchos sesgos inconscientes. Yo la primera que nos ponen pegas, por eso antes decía también lo de no limitarse, ¿no? Yo misma estos premios estoy segura que hace unos años no me hubiera presentado y si no te presentas pues ya no hace falta que nadie te ponga las pegas, ya te las has puesto tú sola. Y Silvia, ¿qué universidades recomiendas para estudiar la carrera de física? ¿En qué universidad estudiaste tú? Y gracias por la conferencia. Yo estudié en la Universidad de Zaragoza y yo creo que en España tenemos la suerte de contar con un sistema universitario muy bueno en el que realmente que las universidades en general son muy buenas. Puede haber diferencias, obviamente están los que crean sus rankings. Cuando un sitio sea más grande, pues tendrás más posibilidad de interactuar con más grupos de investigación o con cosas más diferentes, pero realmente yo creo que son todas bastante buenas. Siempre está también la posibilidad de ir a las extranjeras, lo que pasa es que suelen ser una barbaridad de caras y cuando tú complejo el proceso. Cuando has trabajado con otras colegas de otras universidades de fuera de España, ¿tú cómo te has visto? Bien, la verdad es que interactuamos, trabajamos en colaboraciones de diferentes países, de diferentes instituciones y no nos falta nivel, o sea, es decir, estamos ahí. Yo misma di clases en la Universidad de Washington, donde pagaban esas matrículas carísimas y realmente estudiaban globalmente, o sea, luego hay matices diferentes, obviamente los sistemas universitarios son diferentes.
Pues sobre Washington, Alba te pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en Washington? Muy buena, la verdad. Irte fuera y estar enriquece mucho. Hay que salir de la zona de confort, pero hacerte a conocer esa cultura de cerca, conocer a mucha gente, cómo trabajan, y muy enriquecedor. Estuve casi 4 años y la verdad es que lo recuerdo muy bien. Se aprende mucho. Seguimos con las partículas y las antipartículas. Esto da para mucho. Elena te pregunta, dado que las partículas y las antipartículas tienen la misma masa y distinta carga, ¿cómo podemos saber que el electrón es materia y el positrón antimateria? ¿Podría haber motivos para que fuera al revés? Muchas gracias por todo. Claro, bueno, lo que sabemos es que la materia, o sea, las partículas son las que constituyen la materia, las que interaccionan, como decía, al estar dominados por materia, las antipartículas desaparecen enseguida. No podemos hacer una corriente eléctrica, ¿no? O sea, no podemos prácticamente manejarlas, ¿no? Entonces, sí que en este modelo estándar construimos lo que es la materia y luego sus antimaterias. Es una cuestión efectiva, no sé. A ver, otra. Antonio te pregunta, ¿qué posibilidades experimentales crees que podría existir de determinar el fondo cósmico de neutrinos y la implicación cosmológica que ello tendría? Hay algún experimento, o Ptolemy, dedicado a intentar medirlo. Es muy complicado porque el flujo no es mucho y eso, y como decía, no interaccionan. Pero descubrirlo, o sea, pero medirlo sería muy interesante. Bueno, no sé si sabéis, o sea, con el fondo cósmico de fotones se ha podido hacer un mapa de la radiación y se ha aprendido mucho del origen del universo. Estamos muy lejos de poder hacer algo así con los neutrinos, pero cuanto menos detectarlo sería muy interesante. Pero de momento no hay ningún, o sea, Ptolemy es una propuesta a largo plazo, ¿no? Sí. O sea, de Por eso momento digo no hay que nada, no, no hay es muy nada previsto. complejo todavía. Bueno, pues ánimo. ¿Alguna pregunta más? Has acabado con todas. Yo mientras tanto, si alguien se anima, la foto esta que tienes en la última transparencia, ¿de dónde es? Está. No, pero de este Esto. no, la siguiente. Esto es el laboratorio de Dakota del Sur. Es la de surf. Sí, esta es la entrada al laboratorio, por así decirlo. Esto es una antigua mina de oro. Se entra como entraban los mineros. O sea, se entra con reglas de seguridad y todas esas cosas, como quien baja la mina, 1500 metros bajo tierra. A ver, ¿ha quedado algo en el tintero? La verdad es que ha habido un montón de preguntas. Mira, Silvia te pregunta, bueno, a ver, ¿cuántos años tardaste en hacer tu primer proyecto de investigación? Pues, o sea, hice en el verano de cuarto de carrera, ¿no? Estuve haciendo unas prácticas, como decía antes, en un laboratorio en Suiza y ahí empecé mi primera investigación, por así decirlo, ¿no? Mi primer proyecto. Obviamente como estudiante, ¿no? Hacía lo que habían diseñado el equipo que ahí estaba. Y luego cuando empecé la tesis, en la tesis ya uno se incorpora a un proyecto de investigación y trabaja entendiéndolo profundamente. Es decir, prácticamente desde que uno empieza trabajando en un proyecto de investigación, siempre a más largo plazo o más corto, depende. En estos nuestros de física de partículas suelen ir a muy largo plazo, ¿no? Hay otras disciplinas que tienen resultados más rápidos. Quizá, no sé, ¿nos podías comentar el proyecto este que presentaste para el premio L'Oréal y que
te han concedido? ¿Ese también el contexto del experimento Dune o es otro Eh, proyecto independiente? Este proyecto intenta un poco el experimento en el que yo había trabajado cuando estuve en la Universidad de Washington, que era con detectores de germanio, los que había enseñado por ahí en una foto, pues intenta un poco continuar con ese experimento en la siguiente fase. Ese experimento además va a usar argón líquido alrededor de los detectores de germanio para identificar otras señales que vengan del fondo radioactivo. Entonces me parecía un poco una idea de unir aquello que había hecho en mi postdoc con lo que es nuestra experiencia en el CIEMAT de detección de luz en argón líquido para participar en este experimento. Y entonces el L'Oréal permite hacer esta investigación. Estupendo. Pues parece que no tenemos más preguntas. Yo creo que ya Clara la tenemos ya machacada con todas estas preguntas. Así que, bueno, yo espero que os haya gustado la presentación, que ha estado fenomenal, que ha cubierto un montón de cosas, que veáis el entusiasmo que pone Clara en su trabajo y todos los logros que ha conseguido hasta ahora. Y bueno, pues yo os animo a que todos los que queráis saber un poquito más de esto, pues que os pongáis en comunicación o con Clara o con alguno de nosotros. Y bueno, pues nada, que la ciencia os espera a todas, a todos. Y hasta la próxima, que a lo mejor os vemos aquí personalmente alguna de vosotros. Muchísimas gracias, Clara, por la presentación y por todas las comentarios y respuestas a todas las preguntas. Y buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por atender y por el interés. Bueno, se van despidiendo todos los participantes.